Esta es la historia de un hombre y su Porsche 911 Turbo, que juntos construyeron un legado a través de actividades ilegales que ha cambiado para siempre la cultura del automóvil en todo el mundo. Y es que resulta que en el mundo automovilístico empecé a escuchar rumores sobre Yoshida y un infame Porsche 930. Y es que resulta que este coche es más especial de lo que aparenta ser, sobre todo en la historia de las carreras callejeras. Tengo un video hablando sobre la historia verdadera de las carreras callejeras. Realmente te recomiendo que lo veas después de ver este video. Cuando te digo que este Porsche 930 Turbo formó parte en la historia de las carreras callejeras, en especial en el Midnight Club, también fue parte de la historia de Japón en general. Claro, hablando de coches. En esta imagen podemos ver al Porsche 930 Turbo de frente junto a algunos compañeros del Midnight Club. Y es que Yoshida-san fue el presidente del Midnight Club durante una gran parte de la existencia del grupo. Y es que el Porsche 930 Turbo no es más que un Porsche 911 modificado, de color vino, con nuevas versiones de partes de la carrocería y llantas antipinchadas. En total, este coche superó los 600 caballos de potencia allá por los años 80, gracias a muchos preparadores japoneses y a la intervención directa del departamento de carreras de Porsche en Stuttgart, con una velocidad máxima de 320 km por hora. Se rumorea que este Porsche 911 llegó a montar componentes del Porsche 962C, un bólido del grupo C que venció durante varios años consecutivos en las 24 horas de Le Mans. También hay rumores que afirman que Yoshida se hizo con uno de los turbos del motor Honda del McLaren MP4 de Fórmula 1, que pilotó el mismísimo Ayrton Senna, una leyenda. Hay muchas historias y leyendas difíciles de confirmar, pero que se han repetido sin cesar durante los últimos 30 años. Y es que cuando el río suena, agua lleva. La reputación de este Porsche de Yoshida, especial 930 Turbo, es desde entonces legendaria y se encuentra guardado en la colección privada del concesionario de Tokyo Premier Cars, un lugar reservado a deportivos sencillamente icónicos y verdaderamente únicos. Cabe destacar que este coche es el que marcó como tal el Midnight Club, y lastimosamente el Midnight Club terminó en 1999 debido a un accidente. Y es que así como tal el Midnight Club tenía la regla que en caso de algún accidente grave el grupo debería disolverse inmediatamente, y así fue como de la noche a la mañana el club desapareció de Japón y nunca se volvió a saber de él ni de la mayoría de sus miembros. Y es que como tal, el automóvil experimentó un desarrollo de casi más de 20 años. Simplemente Porsche le dio al menos 3 actualizaciones de su parte, tomando piezas prestadas de división de carreras. Yoshida quería mantener el automóvil fiel a la herencia de carreras de Porsche. Trataba de ajustar el 930 lo más que se pudiera a la época, a pesar de que estaba empezando a envejecer. A veces también consideró convertirlo en una especificación biturbo, pero decidió no hacerlo porque no quería cambiar la originalidad del Porsche. Había estado manejando Porsche desde la era Tomei a finales de los 70 y principios de los 80. El coche no era demasiado fiable en las pruebas de velocidad y explotaba en ocasiones, por lo que hubo que reconstruir el motor en varias ocasiones. Dado que el motor de este coche está en la parte trasera, Porsche tiene una carga frontal extremadamente baja. Debido a la gran popularidad que empezó a alcanzar el 930 de Yoshida, muchas personas querían que los ayudara a tunear su Porsche, y ahí nació el Midnight Porsche Work, un taller de tuning dedicado que tenía una asociación técnica con Porsche y claramente se dedicaba a tunear coches. Uno de los autos de demostración fue el BMW M5, que era un coche también personal de Yoshida. Existe un manga anime que se llama Blackbeard, donde el 930 de Yoshida fue la inspiración detrás de todo el manga, al igual que el Midnight Club. La carrocería es asombrosa. Los faros están inspirados en el F40 de Le Mans en lugar de las ventanas emergentes estándar, lo cual tiene sentido ya que conduciendo cerca de los 300 km por hora a medianoche se agradecerían unas grandes luces aerodinámicas. Y es que, como tal, el Porsche 930 de Yoshida tenía una filosofía con un claro objetivo: construir el auto deportivo definitivo, como yo lo llamaría. Es un coche mítico solo para verdaderos amantes del motor. A día de hoy, los Porsche clásicos están subiendo de precio como la espuma, y sobre todo los Porsche 911 están siendo un completo escándalo. En general, fuera del coche de Yoshida, el Porsche 930 es un vehículo utilizable. Por supuesto que sí, ya que esta característica es una de las cualidades más perseguidas por la firma desde el principio de los tiempos: hacer automóviles
automóviles que en teoría puedan servir para ganar una carrera en un circuito y al día siguiente ir tranquilamente a la oficina a trabajar. Y de hecho, el 930 está singularmente ligado a la competición. Si te ha gustado el video, te invito a que te suscribas. Soy el conductor y nos vemos en la próxima.